Buenas tardes. Bueno, la charla que vamos a hacer ahorita está enfocada directamente a lo que son las baterías de plomo ácido, específicamente las baterías de placa tipo tubular. La marca que nosotros representamos de estas baterías pues es BAE, pero la idea es que aprendamos a diferenciar un poquito entre los diferentes tipos de baterías que hay en plomo ácido, ¿sí? Porque pues digamos que en plomo ácido encontramos muchas baterías que tal vez se parecen un poquito, pero pues las aplicaciones son un poquito diferentes. No voy a tocar ahorita en esta charla nada de baterías de litio. Nosotros también estamos haciendo una charla sobre baterías de litio. Actualmente representamos una marca en litio que es PylonTech. Y pues bueno, tampoco vamos a mencionar si X o Y tecnología es mejor que la otra, puesto que pues independientemente cada una tiene su aplicación y pues hasta el momento lo que son baterías de plomo ácido ni van a salir ahora del mercado ni saldrán nunca del mercado, porque pues digamos que como ya les mencioné, siempre van a tener cierta aplicación. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de lo que es BAE, la marca que nosotros representamos. BAE es una marca de baterías que es 100% fabricada en Alemania. Es una marca que tiene su fábrica, su sede principal en Berlín. Son fabricantes de baterías industriales de plomo ácido para diferentes tipos de aplicaciones. Es una marca de baterías que tiene más de 100 años en el mercado. Es una marca que se fundó en 1899 y pues que bueno, la característica de estas baterías es que a diferencia de otras marcas, es que se fabrica 100% en Berlín. O sea, estas baterías son 100% europeas, 100% hechas en Alemania. ¿Por qué digo que esto es una característica de estas marcas? Pues en la actualidad para nadie es un secreto que la industria en Asia es supremamente grande. Hay muchísimos fabricantes que por abaratar costos, por abaratar, pues sí, digamos que como tal el precio de su producto, mandan a fabricar un montón de piezas en Alemania, digo en China, perdón, o en Asia y o ensamblan allá o luego simplemente las ensamblan en su país de origen. Incluso esto pasa en otros mercados, como en el mercado de los autos, en el mercado de los teléfonos, que hay un montón de piezas que las fabrican en Asia y luego las mandan a ensamblar a X o Y país y ya dicen que su producto es de tal país, pues bueno, digamos que esto en su origen no viene siendo tan real, ¿no? Por lo menos BAE, incluso pues ellos proponen que el que esté en Berlín y quiera visitar su fábrica es completamente bienvenido, pues para que vean como tal el tema de la calidad. Adicionalmente, pues digamos que la marca cuenta con estos certificados, certificaciones ISO, certificaciones de calidad, en donde, pues bueno, digamos que lo que se preocupa de esta marca, más que por ofrecer un precio súper barato, es ofrecer el producto de la mayor calidad posible en cuanto se trata de baterías de plomo ácido. Pues ya como tal, ¿qué es una batería de plomo ácido? Pues una batería de plomo ácido es un componente electroquímico que consta de un ánodo de plomo y un cátodo de dióxido de plomo que se sumergen en ácido sulfúrico. Al producirse esta reacción, química, pues lógicamente lo que se va a generar es una diferencia de potencial. Y pues bueno, característica de cualquier batería de plomo ácido, cuando ustedes vayan a comprar, tienen que fijarse mucho lo que es la fecha de fabricación de la batería o como tal la fecha del origen del lote. Esto directamente relacionado a que como es una reacción química, la reacción química lógicamente va a comenzar desde el momento en el que ustedes introducen el ánodo y el cátodo de plomo en el electrolito. Y pues bueno, digamos que lo ideal es siempre que se compren baterías o que están recién fabricadas o que llevan muy poquito tiempo en stock. Como característica también de estas baterías BAE, nosotros las mandamos a fabricar exclusivamente bajo pedido.
hemos considerado, pues, bueno, para este año y para futuros proyectos que vengan, traer unos lotes muy, muy pequeñitos para mantener en stock, que de hecho me gustaría tal vez que los que estén viendo el video, a lo mejor en el chat me vayan escribiendo cuáles son las capacidades que suelen cotizar mayormente en sus bancos de baterías. Por lo menos en mi caso es súper común cotizar banco de 400 amperios a 48 voltios. Pues de pronto los que me estén escuchando, me serviría mucho si me van contando cuáles son los bancos que ustedes más han cotizado o que más hayan instalado, independientemente si lo han hecho con baterías OPZ o si lo han hecho con baterías de las monoblock, que bueno, ya vamos a hablar un poquito más allá sobre ese tema. Respecto a las aplicaciones de las baterías, pues bueno, BAE realmente fabrica baterías de todo tipo, maneja baterías de placa plana, maneja baterías tanto para tracción como para aplicaciones aisladas. Por acá me preguntan, ¿cuánto es el tiempo de fabricación de las baterías? Hago un paréntesis acá en este punto. Depende un poquito de la capacidad como tal del banco. Más adelante en la charla vamos a hablar de las diferentes referencias que tenemos, pero bueno, en BAE nosotros tenemos baterías más o menos desde 100 amperios hasta 4900. Lógicamente que un banco de baterías de mayor capacidad tarda un poco más, pero el tiempo de entrega promedio ya puestas en Colombia suele ser de 12 semanas, de 12 máximo 16 semanas, según lo que les estaba mencionando. En primer lugar, la cantidad y en segundo, la capacidad del banco. Bueno, y ya hablando como tal de las aplicaciones de estos bancos de baterías, pues nos vamos a un campo demasiado amplio. O sea, estas baterías, ellos tienen baterías que son estacionarias para uso en flotación, que es una batería que es diferente a la solar, ya lo vamos a ver más adelante. Estas aplicaciones para uso en stand-by se suelen utilizar en UPS, en plantas rectificadoras, plantas inversores, en telecomunicaciones, más que todo como para este tema de lo que son centrales de respaldo y UPS. Estas baterías, digamos que las que se usan para flotación, son diferentes a las baterías de solar, en principio, porque cuando tú tienes una batería de backup, de flotación, tú lo que necesitas es que te dé una corriente de descarga muy alta en un tiempo muy corto. Por lo general, cuando uno dimensiona una UPS, es usual que se dimensione con una tasa de descarga de 1 hora en promedio, porque tú es lo que necesitas respaldar en caso de que tengas una caída de energía súbita, de momento. Mientras que, por ejemplo, en una aplicación fotovoltaica, que es como la que nosotros manejamos, lo ideal es que las baterías pues tengan un tiempo de descarga más lento y que la corriente te la entreguen más lento en ese tiempo de descarga. Y bueno, ya como tal las baterías para uso solar. Estas baterías también, la otra característica que tienen versus a las de uso estacionario de flotación es que las baterías de solar son de uso cíclico. O sea, nosotros en una aplicación solar, el principio siempre va a ser el mismo. Durante el día cargo las baterías, durante las noches las descargo. O sea, una batería para aplicación solar, vamos a considerar siempre un ciclo de uso al día, por lo menos, o pues digamos que es lo normal. Y pues por eso es que es ideal que nosotros cuando coticemos, cuando dimensionemos nuestro sistema, siempre busquemos las baterías que nos den la mayor cantidad de ciclos posibles a lo largo del tiempo. Pues como les comentaba dentro de las aplicaciones, pues bueno, para todo lo que sean zonas no interconectadas, para hacer mini redes, para hacer aplicación solar. Ahora, ¿cómo se clasifican las baterías? Digamos que en baterías de plomo, nosotros no solo contamos con lo que son las OPZ, sino que las de mayor uso y las que se comercializan corrientemente suelen ser las que llaman de placa plana, las baterías monoblock de AGM, y nosotros podemos clasificar inicialmente las baterías en baterías de tipo de placa plana positiva o de placa tubular, o las podemos clasificar según el tipo del electrolito, que puede ser ventilada, puede ser abierta, puede ser de vidrio absorbido o puede ser en gel. Acá yo también suelo hacer como mucho el paréntesis, la aclaración
de que muchas veces la gente para aplicación solar, o pues bueno, las personas que a veces están comenzando en este mercado, piensan que cualquier batería, solo porque es una batería de plomo o porque es una batería, ya le sirve para una aplicación solar. Y pues digamos que por ahí es por donde suelen empezar los errores. Nosotros hemos visto casos de usuarios, de clientes que han montado incluso sus sistemas con baterías que son para carro o para coche, y pues digamos que ahí está la aclaración que yo suelo hacer. ¿Una batería para coche sirve para una aplicación solar? Pues la respuesta está en su mismo nombre. La batería para carro es para carro, la aplicación solar es completamente diferente. Con las baterías para movilidad suele pasar lo mismo que con las baterías estacionarias, y es que necesito que me entregue una corriente muy alta en un tiempo muy cortito, y pues que tampoco van a tener un uso cíclico excesivo o abrasivo como el que nosotros vamos a tener en una aplicación solar. Digamos que ustedes le ponen una batería al carro, una batería a un carro le puede durar más de 2 años, mientras que si ustedes usan esa misma batería para una aplicación solar, pues probablemente esa batería a los 15 días o al mes ya les va a estar sacando la mano. Y la otra pregunta que me suele ser un poquito recurrente es el tema del electrolito, porque muchas veces la gente piensa que porque una batería dice que es de gel, ya también es la apropiada, la ideal para un sistema solar. Y pues bueno, digamos que como tal, ahorita les voy a mostrar qué es el gel, cómo funciona, pero pues el gel simplemente es el tipo del electrolito. O sea, lo que propició, digamos que el uso del gel es reducir los mantenimientos en los bancos de baterías, y sí prolonga un poquito la vida útil, porque pues este gel de sílice lo que permite es que el plomo no se caiga tan rápido de la placa. Pero pues digamos que ya vamos a entrar un poquito más en detalle en este tema. Bueno, ahora sí, cuando hablamos de la clasificación de tipo de placa, podemos hablar inicialmente de las placas planas empastadas, lo que llaman las OGI. Digamos que esta sigla de OGI, el G significa heater o rejilla, que es esta rejilla que no sé si están viendo el cursor del mouse. Bueno, esta rejilla que está acá. Básicamente en estas baterías son una tecnología muy antigua. Esta tecnología surgió más o menos en 1880 y pico. Y pues bueno, esta fue como inicialmente el primer tipo de tecnología que se usó para las baterías de plomo ácido, en donde lo que yo utilizo es una rejilla que es plana. Acá es una rejilla con forma de malla. Más adelante vamos a ver una foto un poco más detallada. Una rejilla con forma de malla en donde lo que yo hago es que el plomo lo prenso a ambos lados de la rejilla. Digamos que esta característica de esta formación de la placa tiene el limitante de que yo no puedo poner excesiva cantidad de plomo en la rejilla, porque si no ya se me va a comenzar a desprender por sí mismo. O sea, yo estoy limitado a lo más que me acepte una sola rejilla en cuanto a su capacidad. Y por eso es que nosotros en estas baterías de placa plana no solemos ver capacidades más altas de 300 amperios. Y usualmente lo que vemos son monoblocks. O sea, en monoblocks de placa plana nosotros vemos de 6, de 12 voltios. Tenemos la limitante también de que monoblocks de más de 12 voltios es difícil ensamblar por el volumen que tendría la placa. Y pues bueno, como yo estoy limitado a la cantidad de plomo que me está aceptando esta rejilla, la capacidad máxima a la que logro es 300 amperios. Mientras que ya vamos a ver que con una batería de tipo tubular voy a tener mucha mayor, pues digamos que capacidad de incluir el plomo en la placa, y voy a llegar a capacidades más altas. Las baterías de placa plana son ideales para aplicaciones de UPS, porque son baterías en donde usualmente van a estar en flotación. Cuando yo hablo de baterías de placa plana, me refiero a las que todos conocemos, las que llaman AGM, a las que son de tipo monoblock. Estas baterías son muy comunes en el mercado local. Se encuentran un montón de fabricantes y casi todos, curiosamente, son fabricantes de origen asiático.
A mí incluso me parece muy curioso que los chinos, los asiáticos, son expertos en cuestiones de marketing un poquito. Entonces ellos a ti te venden la batería AGM, la batería Deep Cycle, la batería gel de ciclado profundo y pues vamos a ver un poquito más adelante que todo eso es un poquito carreta. Digamos que en cuanto a las baterías de placa plana, precisamente como tienen una resistencia interna un poquito más baja y las corrientes que nos soportan también son menores, pues digamos que la estabilidad y la resistencia a los ciclos pues va a ser menor. O sea, estas baterías, yo no le puedo hacer un ciclado profundo, y ya vamos a ver a lo que me refiero profundo, como se lo podría hacer una batería de tipo placa tubular. A una batería de placa plana, digamos que lo ideal es que se cicle más o menos al 50% de su capacidad. Cuando yo hablo de qué ciclar una batería al 50% o al 70% o al X% lo que sea, es sacarle cierta cantidad de amperios hora. O sea que si yo ciclo una batería de 100 amperios hora al 50%, significa que le estoy sacando 50 amperios hora. Por eso es que hay que tener muy en cuenta la profundidad de descarga o el ciclo que uno se le va a hacer a la batería, también para saber cuál es la capacidad en almacenamiento que tengo en vatios hora. Me preguntan por acá si las baterías de AGM son adecuadas para sistemas solares. No, ya vamos a ver por qué. En primer lugar, por lo que estoy mencionando acá, son unas baterías que tienen peor resistencia y estabilidad en ciclos. Y como características también de estas baterías es que obviamente son un poquito nada más baratas que lo que son las baterías de placa tubular. Más o menos una batería de placa tubular en cuanto a lo que son los costos puede ser un 30, máximo un 40% más caro de lo que es una batería de placa plana empastada, pero pues bueno, también hay que tener en cuenta costos de ciertos proyectos, la opinión personal, y si ustedes son muy juiciosos haciendo sus análisis financieros a largo plazo, van a darse cuenta que manejar baterías de placa plana empastada, por más de que el costo inicial del proyecto sea más barato, a largo plazo va a ser más costoso. Más o menos una batería de placa plana empastada está rondando entre los 500 a los 1000 ciclos al 50% de descarga, que es lo estándar. Mientras que ya vamos a ver que una batería OPZ en las mismas condiciones te puede durar hasta 3, 4, 5 veces más. Me pregunta Santiago, ¿qué capacidad de descarga es recomendada? En baterías AGM o en baterías de placa plana, el 50 máximo. En baterías OPZ, sí las puedes descargar máximo hasta el 80%, por eso es que ya vamos a ver que estas baterías sí son de descarga profunda. Como les mencionaba, si yo descargo una batería hasta el 80%, pues prácticamente le estoy sacando toda la capacidad en amperios hora que tienen almacenada. Lógicamente que entre yo más descargue la batería, más profundo sea mi ciclo, pues menor va a ser la vida útil de la misma. A una batería, ya sea de tipo placa plana o de tipo placa tubular, si yo le extraigo el 100% de su capacidad, o sea, si yo la descargo al cero, podemos considerar que esa batería ya murió, porque como les comenté al comienzo de la charla, una batería es una reacción química y si yo la descargo al 100%, pues significa que ya agoté al 100% de esa reacción química y la batería no me va a volver a recibir carga. Yo he visto casos muy raros en donde una batería la descargan al 0%, le sacan toda su energía. Usualmente esto es por un error o por un fallo de un equipo, porque no se compraron equipos de la mejor calidad y no tuvimos en cuenta ciertas protecciones. Son baterías que eventualmente se pueden revivir, digamos que se ponen en una carga, se les hace un tratamiento, pero pues obviamente la vida útil de esta batería ya va a estar completamente afectada. O sea, si nosotros dimensionamos una batería para que durara 5 años y le hicimos una descarga del 100%, puede que la revivamos, pero ya ni de riesgo nos va a durar los 5 años, probablemente nos dure un par de meses. Y bueno, y por otro lado, en cuanto a la clasificación de las baterías, las podemos clasificar según el tipo del electrolito que estamos manejando. El primer tipo de electrolito que se manejó fue el plomo ácido líquido. Eran baterías abiertas, son las baterías que nosotros solemos conocer como líquidas.
Son unas baterías que son transparentes, en donde yo necesito ver al interior de la batería. Incluso quiero volverme un poquito por acá para que vean ese tipo de batería. Acá podemos ver en esta primera imagen la diferencia. O sea, la batería de la derecha sería una batería ventilada, la de la izquierda sería una batería en gel. Las baterías que son ventiladas son baterías en donde yo necesito ver el interior de la batería porque yo necesito saber el electrolito en su parte interna. Yo necesito saber qué nivel de agua destilada tengo, qué nivel de electrolito tengo. Son baterías que requieren mantenimiento. Y pues bueno, digamos que este mantenimiento suele ser ya sea o que le hago un refill, un relleno de agua destilada o que le hago un refill o un relleno del electrolito que es ácido sulfúrico. Las baterías abiertas se suelen utilizar más que todo como lo decimos un poquito poéticamente por los amantes de las baterías. O sea, la gente a la que le gusta este tema y cuenta con los equipos apropiados para hacerles el mantenimiento, para estarle revisando su nivel de agua, su nivel de densidad del electrolito. Si a una batería de estas le hacemos juiciosamente los mantenimientos a lo largo de su vida útil, que idealmente deben ser cada 6 meses, máximo cada 3 años. Pues obviamente estas baterías nos van a dar un poquito más de ciclos que una batería de gel sellada sin mantenimiento. O sea, aproximadamente puede ser un 5%. Pero, pues como ya les mencioné, o sea, si ustedes tienen los elementos para hacerle correctamente el mantenimiento, porque el mantenimiento no es solo echarle agua, ese es un error que suele tener la gente. Y si ustedes cuentan con el personal para estar mandando a campo, para hacer sus mantenimientos, para hacer sus seguimientos, pues es perfecto, porque estas baterías de inicio son un poquito más baratas y además, pues dan un poquito más de ciclos de vida útil, o sea que eso está muy bien. Me pregunta Rafael que si estas baterías se deben colocar respecto a un lugar abierto. Sí, todas baterías, tanto selladas como abiertas, hay que ponerlas en un lugar ventilado porque las baterías generan gases. Digamos que ahí ya vamos un poquito a cómo se llaman como tal las baterías. O sea, porque nosotros vemos que las baterías abiertas, la sigla es VLA, que es Vented Lead Acid, o sea, ácido, plomo ácido ventilada, y las de gel nosotros las llamamos VRLA, que significa regulada por válvula. La diferencia es que la batería abierta pues va liberando los gases conforme van saliendo. Como la idea es que yo a esto le haga un refill de agua, un refill del electrolito, pues no importa si él me genera gases y por eso es que tenemos que tener cuidado sobre todo también en zonas calientes, porque habrá que hacerles mantenimiento más seguidos versus lo que es una batería de válvula regulada, porque estas baterías de válvula regulada, las que son en gel, no necesitan un mantenimiento a lo largo del tiempo. Estas baterías, digamos que lo que se propone internamente es que haya una recombinación de los gases, una recombinación de los materiales, entonces por eso es que no hay que volverles a echar agua, por eso es que no hay que volverles a echar el electrolito, y los gases que van a eliminar estas baterías, pues van a ser un poquito en menor cantidad, pues porque es regulado por válvula. O sea, la válvula solita me va a ir liberando los gases a medida que la presión interna un poquito en la batería vaya aumentando. ¿Qué es importante con estas baterías? Simplemente realizar una limpieza, porque si la válvula se llegara a tapar, que eso es algo que es muy raro, pues obviamente eso me puede generar un riesgo de explosión. ¿Por qué hay que ventilar las baterías de plomo, ya sean selladas, abiertas o lo que sea? Todas las baterías, como les digo, generan gases. Es precisamente para reducir este tema de riesgo de explosión y para reducir el tema de gases tóxicos, pues porque ya sabemos que una batería internamente es de plomo y ácido sulfúrico. Obviamente estos gases que me generan las baterías, pues pueden afectar la salud. Y pues bueno, digamos que ya, ¿qué son las baterías en gel? Son baterías que son reguladas por válvula. El electrolito pues es un gel de sílice. Y pues bueno, digamos que estas baterías pueden tener un poquito más de capacidad.
no requiere ningún tipo de mantenimiento. Y como para ya entrar un poquito más en detalle, ¿por qué la placa es cerrada? Porque el gel se ve muy feo y además porque si yo no necesito ver el interior de una batería, no necesito tampoco por qué ver lo que está pasando en el gel internamente. Acá esta imagen que les estoy mostrando es el interior de una batería de gel de placa tubular de plomo ácido. Esta es una batería netamente ilustrativa para que ustedes conozcan lo que es el gel y pues bueno, por obvias razones, una placa de gel no va a ser translúcida porque digamos que si ustedes le muestran esta imagen a un cliente final o un usuario, lo más probable es que piense que las baterías están o dañadas o viejas o que tienen un problema cuando realmente están en perfecto estado. El gel es esta sustancia blanca que se introduce pues, dentro de la batería, en medio de todas las riendas de las placas. Y pues bueno, en esta reacción es donde se nos va a generar nuestra capacidad en corriente y nuestra capacidad en diferencia potencial. Bueno, vamos a ver un poquito ahora sí lo que es una batería de AGM, lo que es una batería de OPZ internamente. ¿Cómo se construye una batería AGM, una batería de placa plana? En primer lugar, vamos a definir qué es este tema del AGM. El AGM simplemente es una sigla de fibra de vidrio absorbida o Absorbed Glass Material. Básicamente, pues nosotros al interior de una batería siempre vamos a tener placa positiva, placa negativa. Y como les mencionaba, nosotros, ¿por qué llegamos hasta cierto voltaje y hasta cierta capacidad en estas baterías? Porque estamos limitados, en primer lugar, a la cantidad de plomo que me acepta esta rejillita y en segundo lugar, al volumen mismo de la batería. Digamos que internamente todas estas placas se soldan y los que ya hayan instalado baterías saben que las baterías de plomo pesan un montón. O sea, una batería de las que solemos trabajar de AGM suelen de ser de 200 a 250 amperios hora, 12 voltios, monoblock. El limitante con estas baterías, lógicamente, es que si yo necesito aumentar la capacidad de mi banco, también voy a tener que comenzar a hacer conexionados en paralelo. Y pues bueno, hacer conexiones en paralelo en bancos grandes de baterías no es ideal porque estos bancos van a comenzar a generar unas descargas diferentes dentro de cada uno de sus monoblocks. Vamos a ver que estas baterías de 200 a 250 amperios horas nos pueden pesar entre 60 y 70 y pico kilos. Entonces, pues bueno, digamos que nosotros tenemos limitante en cuanto a capacidad de plomo, en cuanto a volumen y en cuanto a espacio. En teoría, ¿yo podría hacer un banco más grande? Sí, pero pues obviamente va a ser una batería que va a ser mucho más grande, mucho más pesado. O sea, si una batería de 200 amperios ya me pesa 60 y pico de kilos, pues imagínate tú donde yo le ponga más capacidad a esta misma batería, a este mismo banco. Esto en cuanto a las baterías de AGM y el electrolito en estas baterías se pone en un separador que es de fibra de vidrio. O sea, acá en estas baterías nosotros encontramos las baterías AGM normalitas en fibra de vidrio, que el electrolito pues es líquido y se absorbe en la fibra de vidrio, o estas también pueden ser en tipo gel. Por acá me piden que hable un poquito más de lo que son los paralelos entre las baterías. Este es un tema que es muy importante pues para bancos, sobre todo ya cuando es grande. Digamos que nosotros solemos dimensionar en la aplicación fotovoltaica lo que son bancos a 12, 24, 48 voltios. Y pues digamos que ya cuando uno va a empezar a realizar conexionados en paralelo para aumentar la capacidad de la batería, digamos que siempre va a haber como un pequeño desbalance entre las celdas del banco, porque yo estoy conectando baterías en serie para alcanzar a mis 48 voltios y voy a comenzar a conectar baterías en paralelo pues para aumentar la capacidad en corriente. Lo que recomiendan incluso los mismos fabricantes de baterías es que nunca se hagan más de 3 o 4 paralelos, precisamente para no tener líos en cuanto a las capacidades de descarga de cada batería, porque ustedes cuando instalan el banco, pues obviamente la primera semana, el primer mes no van a tener ningún problema, pero si ustedes comienzan a mirar constantemente una a una los voltajes de cada batería, van a darse cuenta a lo largo del tiempo que las baterías de los extremos
de mi serie paralelo van a tener un voltaje mucho menor que las baterías que están intermedias y pues lógicamente las baterías que están más gastadas van a comenzar a quitarle vida útil a mis baterías que están más nuevas. Incluso nosotros podemos ver bancos de 16, 20 baterías, porque los he visto, en donde tienen series paralelos, en donde hay baterías que están en la mitad de las conexiones que están prácticamente perfectas, ¿no? O sea, que no han tenido una descarga, que no han tenido, o sea, que ustedes las miden y tienen su tensión bien, mientras que las baterías de los extremos son las que ya están gastadas y pues ahí es donde se me va a gastar el banco. Otro error que nunca hay que cometer es mezclar baterías viejas con baterías nuevas. O sea, si yo compré un banco hoy y a los 6 meses mi cliente me dice que quiere aumentar mi capacidad del banco, pues idealmente lo que hay que decirle a este cliente es que termine de usar las baterías que ya tiene, así les vaya a hacer un ciclaje más profundo, pero que reemplace el banco completo. Porque si ustedes van a conectar baterías que ya llevan 3, 6 meses de uso contra unas baterías nuevas, tengan en cuenta que le están quitando esos 3 o 6 meses de uso a las baterías que están nuevas de lote de fábrica. Y como tal, acá ya, ¿qué es la conexión de una batería de placa tubular? Vamos a empezar a describir qué es una batería de placa tubular. En las baterías de placa tubular, nosotros vemos que el plomo es un plomo que va a ir granulado en un peine que va a ser una rejilla positiva. Esta rejilla ya no va a ser como una malla, sino que va a ser como un peine. Acá creo que se alcanza a ver bastante bien en la imagen. Este peine, este tipo de batería se inventó hace más o menos 100 años, más o menos en 1910, o sea, es una tecnología que es muy antigua, que está muy bien probada, que como les comenté al inicio de la charla, pues por ejemplo, BAE es una marca que ya lleva más de 100 años en el mercado. Entonces, pues nosotros podemos confiar mucho más en una batería marca BAE versus otras fábricas nuevas, pues tal vez sí por la experiencia que ellos tienen. Entonces, si BAE ustedes les dice que la batería dura X cantidad de ciclos, pues digamos que ya lleva el tiempo suficiente en el mercado para haber comprobado que sus baterías duran lo que duran. En la placa tubular, digamos que la placa positiva lleva estos peines y el plomo se introduce granulado dentro de esta mallita. Acá la estoy señalando con el cursor, no sé si todos están siguiéndome. Esta mallita es de un material que es elástico, que lo que me va a permitir es que el plomo, en primer lugar, que no se caiga a una batería. Los que ya hayan trabajado con baterías, por ejemplo, cuando ven una batería de AGM que ya está gastada, nosotros decimos que está gastada es porque el plomo se desprendió de la malla. Entonces, por eso es que también las baterías son reciclables, porque una batería que ya está gastada, pues ya cumplió su vida útil, pero pues si a ese plomo se le hace un tratamiento, se le hace, bueno, X procesos, se puede reutilizar y se podría, en teoría, volver a empastar en la placa, pero pues digamos que eso pocas personas lo hacen. Entonces, en las baterías de placa tubular, el hecho de que el plomo esté granulado y esté dentro de esta mallita, lo que nos permite es que no se desprenda de la placa y pues asimismo nos va a generar una mayor vida útil, una mayor cantidad de ciclos, porque no voy a perder ese plomo. Adicionalmente, en la parte inferior, esta mallita tiene un cierre plástico que es acá la lineecita que se ve en amarillo. Y pues bueno, digamos que, ¿cuál es la característica de estas baterías? Como yo estoy introduciendo el plomo dentro de una malla elástica, puedo poner mucha más cantidad de plomo y puedo tener baterías de una capacidad muchísimo, muchísimo mayor. O sea, nosotros ya hablamos de que con baterías de monobloc de placa plana podemos tener baterías hasta máximo 300 amperios. Pues en baterías OPZV con BAE nosotros tenemos capacidades hasta 4900 amperios hora. En una sola batería manejamos en celdas de 2 voltios. Asimismo, pues digamos que esta resistencia que ofrece este material, pues nos da una mayor resistencia a ciclos, una mayor resistencia a, digamos que interna de la misma batería. Y de ahí mismo es de donde viene la sigla de la batería. Digamos que este OPZ, lo que significa el P, es un término incluso que viene militar de Alemania, que significa Panzer.
O sea, incluso, por ejemplo, si ustedes miran a los tanques militares en Alemania, los llaman Panzer, digamos, porque están completamente blindados y pues digamos que eso es como esto es más como un dato curioso de lo que significa el término de la batería. Y el final de la batería, el V o S, porque nosotros vemos baterías o PZV o PZS, simplemente nos hace referencia al tipo de electrolito que estamos manejando. Las baterías OPZV son baterías en gel, las OPZS son baterías eh, líquidas, abiertas. Entonces, bueno, vamos a ver acá cómo clasificamos también las baterías según su electrolito, una pequeña comparativa de lo que es el gel contra el AGM. Digamos que cuando puedo utilizar más una o la otra, en primer lugar, como les estaba comentando, depende de la aplicación, depende de cuántos ciclos vaya a necesitar yo quitarle a la batería. En una batería de plomo en gel, acá digamos que simplemente estoy hablando, acá en esta diapositiva no estoy hablando de OPZ, sino únicamente la diferencia entre lo que es la batería VLA y la VRLA. Ya hablamos un poquito de esas siglas. ¿Cuándo es mejor una batería líquida? Pues cuando yo tengo la disponibilidad del agua destilada y tengo la disponibilidad del personal que me haga el mantenimiento. ¿Cuándo es ideal una en gel? Cuando yo necesito precisamente reducir este tema de los mantenimientos. Acá yo me suelo referir mucho a nuestro gremio, a nuestra industria en solar, los que trabajamos sistemas off-grid, que a mí en lo personal me encantan, creo que es lo que más he trabajado. Sabemos que nuestra zona de trabajo y más en nuestro país es completamente remota y de difícil acceso. Y ahora, muchachos, los que me están escuchando, yo les pongo una pregunta como para que analicen este tema. Si ustedes van a montar un sistema en una zona selvática como las que nos toca acá en Colombia, en donde yo voy para llegar al material, tengo que usar avión, carro, luego me tengo que meter al monte y pagarle a unos indígenas para que me carguen unas baterías 3 horas para llegar a mi punto de instalación. ¿Qué batería tendría que comprar yo? Pues la que más ciclos me den y la que menos mantenimiento me implique. Asimismo, yo lo que voy a buscar es una batería que me dé, digamos que menos tedio y que la tenga que recambiar en el menor tiempo posible, porque eso también es una realidad. Las baterías, ya sean AGM, ya sean OPZ o ya sean incluso de litio, en algún momento vamos a tener que cambiarlas. Me pregunta Lina, ¿la temperatura influye en la eficiencia de las baterías? Sí, ya vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es la curva de temperatura. Entonces, respecto a la vida útil de las baterías, pues si estamos trabajando sistemas off-grid en donde el costo se me va a ver afectado por mantenimientos, por transporte, incluso en temas que se suelen manejar acá en temas de ciudad. Hay mucha gente que maneja sistemas para cámaras, que maneja sistemas para iluminación. Si ustedes contemplan lo que es el recambio de baterías, lo que es la logística de lo que implica mandar a recoger baterías para mandar a reemplazar los bancos, pues probablemente eso les sale incluso más costoso que hacer una inversión un poquito más larga al comienzo para meter una batería de mayor calidad. Momento. Listo. Ahora, para continuar y ya dentro de un ratico ir terminando, quiero hablarles un poquito de lo que es la ficha técnica de una batería, porque pues también es usual que a uno, cuando un cliente le pregunta cuánto dura la batería, pues es una pregunta que es un poquito ambigua, ¿no? Porque una batería va a depender de cómo tú la uses, de cómo tú la cicles, de cómo tú la cuides, y eso va, como ya les he mencionado, para todo tipo de baterías. Eh, Acá no sé si se alcanza a ver bien la ficha técnica. Den un segundito. Me pregunta Juan Camilo, en este caso de las baterías OPZ, ¿no habría problema en las cantidades de series en paralelos? Hacer conexión en serie en baterías no implica problema, porque yo únicamente cuando hago una conexión en serie, pues lo que hago es subir el voltaje. En los sistemas que nosotros trabajamos,
Lo normal es que trabajemos máximo a 48 voltios. Hay sistemas solares muy grandes que se usan en ciertos casos a 96 voltios, pero pues estos ya son casos aislados, muy puntuales, y pues por lo general los fabricantes de equipos, de inversores, de controladores, nos fabrican máximo a 48 voltios. Digamos que no es tampoco normal si yo hago paralelos en baterías OPZ, porque como les comenté, en estas baterías yo puedo tener, acá en la ficha técnica lo vemos, la última fila, tengo baterías que me llegan hasta 4940 amperios hora a C100. Digamos que a menos de que tú estés haciendo un banco excesivamente grande, vas a tener que realizar un paralelo con estas baterías. O sea, por lo general, por ahí anteriormente estaban comentando de que se suelen cotizar bancos de 400 a 800 amperios. Y como para hacer una realidad, voy a hacer la cuenta. Una batería de 4940 amperios me está almacenando, si yo la ciclara a su máxima profundidad del 80%, o sea, es una batería que me está almacenando casi 190 kilovatios hora, ¿sí? Ahora sí vamos a entrar un poquito en detalle de cómo yo hago mi lectura de una ficha técnica de estas baterías. Acá vamos a ver que son unas fichas que tienen muchos datos. Pues en primer lugar, la primera columna siempre va a ser la referencia de la batería. Como les comenté, estas baterías vienen de 2 a 26 ppb. Ya les voy a explicar un poquito más en detalle qué significa cada uno de estos números. Y además, acá me muestra la capacidad de la batería según el C. El tema del C es algo que no voy a detallar demasiado como para que no los confundamos todos, pero básicamente el C es un número o un indicativo que me refiere a en cuántas horas yo estoy descargando mi batería. Si alguno quiere investigar sobre este tema, se llama coeficiente de Peukert, se los voy a escribir acá en el chat, coeficiente de Peukert, que pues bueno, básicamente el C lo que me hace referencia es a en cuántas horas yo voy a descargar mi batería. O sea que si yo veo una batería que me dice que hace 10 me está dando 610 amperios, significa que si yo esa batería la descargo en 10 horas, pues esa va a ser la capacidad útil que yo voy a tener. Acá podemos ver en la fila, por ejemplo, estoy mirando la 7PBB 770. Nosotros vamos a ver que entre más lenta sea la descarga, o sea, entre mayor sea el C, digamos que si yo descargo la batería en una hora, esta batería ya no me va a dar 700 amperios, sino que yo voy a tener efectivos 350 amperios hora. Si yo la descargo a un C72, pues acá ya estoy teniendo su capacidad nominal que es 770. Eh, por lo general, yo les recomiendo que dimensionen los sistemas solares siempre en un C10 o en un C20, porque es lo que usualmente nosotros trabajamos. Digamos que nosotros solemos cotizar o solemos dimensionar nuestros sistemas para hacerles una descarga de un día, que pues todos sabemos que un día puede oscilar entre unas 12 a 24 horas, lo que nosotros vamos a darle de uso a las baterías. Entonces, la capacidad efectiva nosotros siempre la tenemos que dimensionar según estos tipos de C o según esta capacidad de descarga. Hay casos en donde a mí me piden dimensionar baterías para 3 días de autonomía, para, yo que sé, una semana de autonomía, que eso ya sería un C240. Si yo estoy dimensionando un banco con más de un día de autonomía, pues yo ya voy a comenzar a mirar un mayor C, un mayor indicativo de en cuántas horas las voy a descargar. Pero pues bueno, digamos que lo ideal es que siempre miremos un C10 o un C20 para lo que usualmente cotizamos. Asimismo, digamos que acá en la imagen superior vamos a ver que estas baterías casi todas tienen la misma dimensión en cuanto a su base, pero lo que va a variar es el alto de la batería. Como les mostré anteriormente, ya que en este tipo de baterías tenemos una mayor capacidad para incluir plomo en la placa, eh, pues esto no nos va a afectar. Entonces la batería
entre mayor sea su capacidad, pues mayor altura va a tener. Y pues asimismo, si nosotros vemos la última columna, ya me está hablando de lo que es el peso de la batería. Como les comentaba hace un rato que estaba hablando del peso de una batería, nosotros vemos que en la referencia más grande, que sería la de 4.940 amperios, estamos contando con un peso por celda de 248 kilos. O sea, si yo dimensiono un banco de 48 voltios con estas baterías, estamos hablando de que este solo banco está pesando más o menos 6 toneladas. Pero pues, como ya les comenté, esto es como para casos súper grandes, para casos muy puntuales. ¿Cómo se dimensiona o selecciona el C de acuerdo a los días de autonomía, Juan? Pues bueno, como les estaba comentando, yo lo que tengo que mirar es en cuántas horas yo voy a descargar el banco. Acá, por ejemplo, yo les hago también como un ejemplo. O sea, si ustedes están dimensionando un banco para una UPS, en donde ustedes tienen que respaldar una antena de telecomunicaciones durante una hora porque hubo una caída, no sé, X de la energía, pues yo tendría que mencionar a un C1, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Por el contrario, si a mí me están diciendo, no, lo que pasa es que yo estoy dimensionando un banco de baterías con aplicación fotovoltaica para un puesto de salud en el medio de la nada, en donde así yo tenga días buenos o malos, yo tengo que garantizar que no se me va a apagar ningún equipo vital, pues yo dimensionaría mínimo con unos 3 días de autonomía y ahí yo estaría utilizando un C72. Más o menos, digamos que así como muy a grandes rasgos es como hay que seleccionar la capacidad del banco de baterías. Pero pues bueno, como ya les comentaba, para aplicaciones comerciales en la industria que nosotros manejamos, lo usual es manejarlo en un C10 o máximo un C20. Vamos a seguir. ¿Cómo se lee el tipo de batería? ¿Cómo leo una ficha técnica? Pues vamos a ver qué es lo que significa cada uno de estos numeritos. O sea, ya como vimos van del 2 al 26. Luego me sigue el PBB y luego me dice su capacidad nominal. Entonces, el primer número que me aparece en la referencia, lo que me está indicando es el número de placas positivas que tiene la batería. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva también en qué nos afecta el número de placas positivas que tenga y es en el tipo de conexión, el número de conexiones que vaya a realizar. Entonces, el primer número, el primer indicativo, lo que me está hablando es de la cantidad de placas positivas que yo tengo en la batería. Por ejemplo, acá tomamos como ejemplo la 6 o PZV600. Entonces, si yo digo que 6, pues 6 placas positivas. En la 26 PBB 4090, pues serán 26 placas positivas. Esta O, pues simplemente lo que me está indicando es la aplicación. Esta O la incluyen todos los tipos de batería, porque, por ejemplo, las de placa plana que fabrica BAE son OGI. Como yo les comenté, la G significa glitter, que es rejilla, la O significa que es para aplicación estacionaria. La Z, esta Z lo que me está indicando es el Panzer Plate, o sea, que es el plato tipo Panzer. Acá se me está especificando es el tipo de placa que yo tengo en la batería. Eso es lo que significa PZ. La V o la letra que me sigue, que esta puede ser V o puede ser S. V es un término alemán. Yo para pronunciar alemán no tengo ni idea, pero es Bergslausen, que significa sellada, que es de tipo gel, sin mantenimiento, y el final me está indicando la capacidad nominal al C10 de la batería. Entonces sería OPZ V600. Por el contrario, la OPZ-S, pues simplemente lo que me cambia es si es ventilada o es líquida. El S significa SAUR, significa estándar, que si lo traducimos al castellano, pues es ventilado líquida. Entonces, por poner un ejemplo un poquito puntual, ya que, por ejemplo, Juan me estaba preguntando cómo selecciono una batería. Si yo estoy dimensionando un banco, me voy a inventar el número yo qué sé, con un día de autonomía y me dio que la capacidad que yo tengo que utilizar son 1000 amperios hora. Entonces, de pronto por el chat, ¿quién me responde? ¿Cuál batería elegirían en este caso?
1000 amperios hora, un día de autonomía. Bueno, me dicen por acá las 7. En 7 tengo dos referencias. Tengo 7 PBB 770, tengo 7 PBB 1050. Todas estas baterías que estamos mirando en esta placa, en esta ficha técnica general, son en celda de 2 voltios. Estas baterías, ¿BAE fabrica celda de 2 voltios o fabrica monobloc de 6 o 12 voltios? La ficha del monobloc, si quieren, ahorita se las muestro, pero no voy a hacer mucho énfasis acá. Es una ficha diferente y eso ya me lo dice directamente en la ficha. En la ficha técnica de las baterías en monobloc, si son a 6 voltios, máximo 400 amperios. Si es a 12 voltios, máximo 200 amperios. Bueno, me dicen por acá, si yo estoy dimensionando un banco de un día de autonomía y me da 1000 amperios hora, pues yo elegiría probablemente si la 7PB 1050. Si nosotros vamos acá a la tercera columna donde me dice el C20, yo voy a buscar la capacidad. Yo veo que la batería 7PBB 1050 me está dando 980 amperios hora en un día de descarga, pues esta podría ser la batería ideal para esta aplicación. Entonces, pues ahí como para que tengamos un poquito de claridad, cómo podemos seleccionar nuestras baterías y pues idealmente dimensionar las baterías. Yo suelo recomendar que se dimensionen a un 50% de descarga. Un saludo a Teco, que fue quien respondió bien la pregunta. Y pues bueno, digamos que hay como para hacer un paréntesis, hay que mirar mucho también la profundidad de descarga que yo estoy manejando en el banco. Y a mí en lo personal me gusta dimensionar un poquito por arriba también los bancos, precisamente para tratar de garantizar que la vida útil sea mayor. Digamos que para responder acá lo que dice Santiago, el voltaje de la batería, digamos que eso yo lo tengo que saber desde antes de que yo selecciono la capacidad, ¿sí? Porque, pues digamos, ahí va como una pregunta, no sé, como un poquito abierta. La batería siempre me va a tener la misma capacidad. O sea que un banco, si yo lo dimensiono a 12, a 24, 48, puede que la capacidad de la batería no me cambie, pero sí tal vez la cantidad. Digamos que esta suele ser una duda muy recurrente, sobre todo cuando se trabaja en baterías de monobloc. Digamos, por ponerles un ejemplo, ¿qué banco tiene más capacidad? ¿Uno de 24 voltios a 200 o uno de 12 voltios a 400? Pues básicamente los dos tienen exactamente la misma capacidad porque para los dos yo voy a tener dos baterías, correcto. Acá Teco me volvió a responder bien. Los dos bancos me van a tener exactamente la misma capacidad porque la capacidad del banco siempre va a ser, o sea, la capacidad de la batería siempre va a ser la misma. Lo que yo tengo que tener claro a la hora de dimensionar es el voltaje al que voy a trabajar, pero pues eso yo lo sé desde antes para seleccionar la batería. Con BAE nosotros tenemos la ventaja de que como son celdas a 2 voltios, pues yo puedo hacer conexiones de 6 baterías en serie para tener 12, de 12 baterías en serie para tener 24 o de 24 baterías en serie para tener 48 voltios. ¿Estamos? No estamos. Y ahora, bueno, ¿en qué nos afecta un poquito la cantidad de placas positivas? Esto también me aparece a mí en la ficha técnica, es en el número de terminales que yo voy a necesitar para la conexión de las baterías. Si yo miro en las posiciones de los terminales, yo veo que de la 2 a la 6, pues yo tengo dos borneras, de la 7 a la 12 tengo 4 borneras, de la 13 a la 24 tengo 6 y de la 17 a la 26 tengo 8 borneras. Esto es importante cuando estén dimensionando bancos para que ustedes calculen bien sus barrajes y sus terminales. Digamos que una característica que tiene estas baterías es que si ustedes compran BAE, ya les viene el banco con los puentes intercelda. Los racks de las baterías sí se cotizan por aparte. En esta charla no voy a hablarles nada de racks, pero pues es para que también lo tengan en cuenta. Idealmente, compren el rack de la marca, porque son racks de muy buena calidad. Nosotros ya cuando les comentaba sobre el peso de la batería, vemos que un banco de 48 voltios, 5000 amperios, me puede pesar casi 6 toneladas. Entonces, si yo no tengo el rack,
adecuado, puedo tener un problema grande. Entonces, es importante que ustedes calculen bien el rack, que calculen bien los terminales, las borneras, por lo que les digo, o sea, cuando ustedes ya salgan a su barraje, van a tener que contemplar estas conexiones, que por ejemplo, en la batería más grande serían 4 para las positivas y 4 para las negativas. Y bueno, ya como para ir terminando, características que tienen estas baterías, pues BAE, si ustedes comparan la ficha técnica de BAE versus la ficha técnica de cualquier fabricante chino, que no voy a entrar en nombres, marcas y demás, porque a mí en lo personal me parece que todos son prácticamente lo mismo. Esto es una opinión completamente personal, espero que nadie se lo tome a mal, pero a mí me muestran una batería china, yo no creo que sean malas, creo que son muy buenas, he instalado muchas para muchas aplicaciones, no creo que sean lo ideal para una aplicación solar, pero si ustedes comparan marcas de baterías chinas, prácticamente todas son iguales, o sea, una batería, de hecho, si ustedes algún día tienen la oportunidad de ir a China, ahorita obviamente no por todos los problemas que hay, van a darse cuenta de que casi todas las fábricas pues, realmente provienen de una sola fábrica y lo único que hacen es cambiarle la etiqueta. Que si le ponen Nizupu, que si le ponen Kawasaki, que si le ponen lo que quieran, todo eso son simplemente etiquetas, todas esas baterías funcionan exactamente igual. Y si ustedes miran las fichas técnicas, no les habla a ustedes de ninguna norma. Por ejemplo, acá ustedes miran en BAE y les habla de que todas las capacidades se sacan según una norma IEC, en donde se especifica cuáles son las pruebas para simular la degradación a largo plazo de una batería. Como paréntesis también que yo les comentaba hace un rato, BAE pues es una marca que lleva más de 100 años en el mercado. Ustedes muchas de estas otras marcas chinas de baterías no llevan ni 10 años funcionando, entonces mucho cuidado cuando hablen de garantías, cuando hablen de ciertas marcas, porque como les dije, los chinos son expertos de marketing y pues ustedes, un chino les va a decir, compra mi batería que te doy 7 años de garantía y ustedes se les daña una batería en el año 5 y van y buscan la fábrica, no existe. O el chino te va a decir, lo que pasa es que en la letra chiquita de mis condiciones de garantía, tú me tenías que especificar mensualmente cómo estaba ciclando las baterías y qué capacidad tenían, porque si no, no aplica la garantía. Pues bueno, digamos que nosotros, si hablamos con BAE en términos de garantía, BAE da 2 años de garantía de fábrica. Eh, y pues bueno, tener muy en cuenta el tema de las normas con las cuales me sacan la capacidad, porque incluso hoy en día hay muchos fabricantes chinos que también hacen baterías OPZ. Realmente, cuidadito con estas baterías OPZ chinas, porque les pueden dar problemas en las calidades de los vasos. Nosotros hemos visto bancos que han instalado en baterías OPZ chinas que al año o a los 2 años se rompe el vaso, porque obviamente el plomo tiene una dilatación a medida que tú lo vas ciclando y pues estas baterías no tienen la resistencia para aguantar esa dilatación, se rompe el vaso, no te responden por las garantías y sobre todo nunca te especifican las normas bajo las cuales sacan sus capacidades. Hago un paréntesis acá, Mario me pregunta, ¿BAE trabaja con litio? No. Y no lo va a hacer, pues porque ellos, la tecnología a la que siempre se han dedicado es plomo ácido y pues como comenté al inicio de la charla, esta no es una tecnología que vaya a pasar de moda ni que se vaya a acabar, ni ahora ni en 10 años. O sea, las baterías de plomo yo creo que siempre van a seguirse utilizando. Básicamente, ahorita se está utilizando un poquito más el litio en aplicación solar, pero pues bueno, digamos, nosotros también tenemos una charla específica de baterías de litio, que los invito a que estén conectados, porque las baterías de litio pues son excelentes, eso nunca hay que negarlo. Y como les comenté al inicio de la charla, no hay ninguna tecnología que sea mejor o peor. Básicamente todo se reduce a aplicaciones y presupuestos. Y pues bueno, como para que ustedes, o sea, ya para terminar la charla, siempre fíjense en la curva de ciclos y bajo la norma que le sacan la curva, porque como les dije a ustedes, un chino les va a pasar una ficha técnica
que les muestra una curva que ni ellos saben de dónde salió, en donde les dice, es que mi batería de placa plana de high temperature, tipo gel, deep cycle, porque esas son las marquillas de marketing que ellos les suelen poner, te da 1500 ciclos al 50% de descarga. Pues bueno, si ustedes tienen la plata y la quieren comprar para probarla y ver si sí les dura esa cantidad de ciclos, pues es completamente respetable, pero yo siempre suelo referirme a la norma, al estándar de calidad que se maneja en la batería. Como nosotros vemos acá en la curva de BAE, nosotros vemos que estas baterías, si nosotros las ciclamos al 10% de descarga, son baterías que nos van a aguantar 13.500 ciclos. O sea, estas son unas baterías que si yo las mantengo en una descarga prácticamente de flotación, pues me van a durar 25 años sin ningún problema. En una aplicación solar, como yo les comenté, si yo dimensionara un banco de baterías al 10% de descarga, pues me va a salir un banco súper enorme que comercialmente no sería para nada viable. Entonces, lo usual, lo ideal, lo que yo les recomiendo es que manejen un 50% de descarga para los dimensionamientos de sus bancos, o sea, es decir, estas baterías al 50% de descarga, estamos viendo que les están aguantando unos 3000 ciclos. Esto quiere decir que estas baterías nos puede durar más o menos 10 años. Obviamente, como para hacer un paréntesis, la ficha técnica de las baterías siempre se saca bajo condiciones estándar. O sea, acá estoy hablando de 20 grados de temperatura. Ya en la siguiente diapositiva les voy a ver cómo se afecta un poquito la curva por temperatura. Y pues bueno, como una descarga máxima, vamos a tener un 80% de descarga. Ya como les comentaba, esta curva pues es tipo logarítmica inversa. O sea que entre yo más descargue mi batería, voy a ver menos capacidad de ciclos. O sea, si yo dimensioné al 50%, 3000 ciclos. Si yo dimensioné al 80%, máximo 1500 ciclos. Punto. Esa es como la referencia. Y ya para terminar, digamos que cómo se hace la resistencia en ciclos de las baterías BAE. Hay un test que es específico, que es el test IEC 61427, que digamos que lo que especifica este test es el requerimiento de un sistema solar off-grid en donde nosotros no tenemos una descarga regular ni una carga regular. ¿Por qué hablo de este test? Estimar la vida útil exacta de una batería es muy complejo porque nosotros vemos que en solar no todos los días tenemos la misma cantidad de radiación, no todos los días yo hice el mismo uso de energía en mi hogar, porque pues todos sabemos, hay días en donde no sé, me dio por lavar ropa, prender el microondas más veces para calentar tinto y me dio por preparar sándwiches en la sanduchera, mientras que al día siguiente yo lo único que prendí fue el bombillo. Entonces, pues así como yo no tengo un uso exacto todos los días, estimar cómo se cicla una batería en solar es muy complejo. Y esto, por ejemplo, también lo sacaron sobre todo en Europa, porque allá tienen estaciones. Acá nosotros, gracias a Dios, no tenemos ese problema. Pero en Europa, en donde tú en verano tienes muchísimo sol, en donde tienes días donde amanece a las 5 de la mañana y anochece a las 11 o 12 de la noche, mientras que en verano es todo lo contrario, pues digamos que ellos hicieron este test, esta norma IEC para estimar la capacidad real de una batería bajo las condiciones solares. Digamos que acá nosotros vemos que los ciclos de una batería BAE en aplicación solar nos pueden llegar incluso hasta los 6000 ciclos en condiciones de 20 grados de temperatura, pero pues obviamente esta curva se me va a bajar un poquito a medida que aumenta la temperatura. ¿Por qué la temperatura me afecta a mis baterías? Como ya he sido muy reiterativo en esta charla, es porque es una reacción química y a mayor calor la reacción química se va a acelerar. Entonces, pues una batería, si yo la instalo en Choachí, donde hace un frío de P punto M punto, pues me va a durar mucho más tiempo que si la llevo a La Guajira, en donde tenemos temperaturas promedio de 30 y pico grados, ¿no? Entonces, pues ya para finalizar, la última diapositiva de esta charla habla de los resultados de estos tests para diferentes tipos de baterías.
según la norma ISE 61427, en donde me muestra más o menos cuál sería la vida útil estimada de estas baterías bajo ciertas condiciones. O sea que si yo me voy a una batería tipo PBB, que son, ya sabemos, selladas, libres de mantenimiento, voy a instalar mi banco en La Guajira, en donde tengo 35 grados de temperatura. Esta batería en ciclos, según esta norma, debería durarme por lo menos 3.600 ciclos, ¿sí? A un 50% de descarga en promedio. ¿Listo? Igual si alguno quiere ver cómo es el test de la norma, también lo puede buscar específicamente. Ya se me cumplió el tiempo de la charla, entonces pues no voy a extenderme un poquito más. Pero pues bueno, digamos que estas baterías, como les comentaba, pues son baterías de la mayor calidad posible. Como por ser un poquito también claro en este tema, no cualquier batería porque sea OPZ significa que es de buena calidad. Obviamente hay que mirar el tema del origen, la fabricación. Eh, Preferiblemente inclinarnos siempre por la mayor calidad para evitar dolores de cabeza a largo plazo, para evitarnos garantías y pues siempre inclinarnos por marcas de la mayor confiabilidad. Entonces, pues no siendo más a todos, les doy muchas gracias por habernos escuchado. Si alguno de ustedes necesita cotizar algún banco de estas baterías, me puede contactar o puede contactar directamente a alguno de los comerciales de energía y movilidad. Con mucho gusto, si tienen alguna duda puntual, también ya la podemos resolver por privado. Y muchachos, cuídense mucho, lávense las manos y que tengan bonito día.